Hola, mi gente. Buen día, aquí está su servidor Darmir, trayendo un video nuevo. Esta historia está originalmente en inglés, su dueño se llama Alkoru Tsukase, los links de la historia y página están en la descripción. Agradecería si, dejan su like, comentario y comparten en el video. Sin más molestia, los dejo con el video. Capítulo 3. Michikatsu. Llegó a la marca de 6 meses desde que Kenji se mudó y comenzó a entrenar a Ichigo e Ishin. En ese tiempo, Ishin aprendió los conceptos básicos de la respiración de concentración total y los conceptos básicos de la acción repetitiva, para sorpresa de Kenji. Si bien la experiencia previa de Ishin como Shinigami lo ayudó, su cuerpo mayor ciertamente hizo que tomara más tiempo de lo que le hubiera gustado al ex capitán del Escuadrón 10. Kenji todavía lo elogiaba por aprender todo lo que físicamente podía en un tiempo casi récord. El único individuo que aprendió más rápido fue el difunto Stone Shirayome Iwajima. Al menos, según los registros, Kenji pudo adquirir después de colarse en varias mansiones bajo el mando de la familia Ubayashiki. Ichigo, mientras tanto, tardó más en aprender, pero eso fue porque necesitaba aprender la respiración de concentración total, la respiración de concentración total constante y la respiración de recuperación, lo que respondió a algunas de sus preguntas anteriores sobre el entrenamiento mientras duerme. Ser capaz de estar listo y en condiciones de luchar en un abrir y cerrar de ojos, incluso mientras se duerme, fue útil. Aparentemente, era algo más destinado a Advanced Demon Slayers, pero Kenji no era más que un maestro de tareas minucioso. Ichigo, ahora con 11 años desde 5 meses antes, luchó para bloquear los ataques de Kenji. Y Kenji ni siquiera estaba sudando. «Eres lento para reaccionar», gritó el anciano a su alumno. Ichigo intentó y casi falló en bloquear otro golpe. ¿Te llamas a ti mismo un cazador de demonios? Todo lo que veo es a un niño pequeño luchando. Los demonios no te van a mostrar ninguna piedad en comparación conmigo. Eres demasiado fuerte. El niño de 11 años gritó, su voz resonando en el claro del bosque vacío que Kenji había preparado antes. Era, afortunadamente, el día libre que Ichigo tenía de la escuela. Envidiaba a los 5 países de la jornada escolar. Toro, replicó Kenji. En mi mejor momento, sería demasiado fuerte para cualquiera. Pero he bajado mi nivel hasta el punto en el que estaría un cazador de demonios prospecto, a punto de pasar por la selección final. Si no puedes igualar mi movimiento ahora, y mucho menos cuando empiezo a usar técnicas de respiración, entonces no tienes derecho a ser un asesino de demonios. Ichigo se vio obligado a bloquear un columpio que venía desde abajo. Kenji se echó hacia atrás para dar otro golpe. «T-Time», gritó Ichigo, deteniendo a Kenji justo en medio del columpio. El Kenpachi frunció el ceño. Está bien, si quieres ser así. Kenji dejó a un lado el boken de práctica. ¿Necesitas ir al baño o algo así? No, resoplido. Solo una pregunta. Ichigo jadeó mientras dejaba caer el suyo sobre boken para recuperar el aliento. Concentración total. La respiración golpea de manera diferente cuando se hace más que caminar. ¿Cuándo voy a aprender los estilos de respiración?, preguntó. Kenji, todavía con el ceño fruncido, cerró los ojos, respiró hondo, contó hasta 10 y relajó sus rasgos. ¿Puedo preguntar qué motivó este impulso repentino de aprender estilos de respiración? Bueno, es solo que solo he estado haciendo entrenamiento básico de espadas durante las últimas 2 semanas. Ya he aprendido la concentración total y sus 2 derivados, constante y recuperación. Pero eso por sí solo no me pondrá en un nivel capaz de decapitar demonios, como tú mismo dijiste, señaló Ichigo. Kenji cerró los ojos pensativo. Por un lado, aprender lo básico es importante, y un hombre que domina lo básico está casi invicto. Por otro lado, si dedica su tiempo solo a lo básico, nunca pasará de cierto nivel. Muy bien. Has hecho un punto válido, Ichigo, ofreció Kenji. Comenzaré probando tu afinidad. Ichigo se iluminó antes de atenuarse de nuevo. ¿Cómo se prueba eso? Simplemente haciendo que hagas una forma de uno de los 5 estilos básicos. Vea cuál se alinea mejor con usted. Si uno está cerca pero no del todo, entonces miraremos los subelementos, y si ningún subelemento encaja, entonces dependerá de ti crear un nuevo estilo basado en uno de los 5 estilos básicos. Espera, comenzó Ichigo, ¿cómo me vas a enseñar formas de los estilos de los 5 elementos? ¿No usas Breatofel? Kenji asintió. Me sorprende que recuerdes eso. Solo lo viste la noche en que el demonio atacó.
Pero sí, utilizo un estilo de respiración que no es uno de los 5 elementos básicos del trueno, la llama, la piedra, el agua y el viento. De hecho, está más cerca de Breath de Sano y no Kami Kagura que de su propio estilo. Creé Breath of Hell cuando aprendí Sun Breathing, pero carecía del poder final necesario para llamarlo realmente Sun Breathing. Nunca podría comparar mi respiración solar con un respirador solar natural. Pero debido a mi estudio, creé un estilo de respiración que es casi igual de efectivo. Y ser un respirador de sol tiene la ventaja añadida de que soy capaz de los 5 estilos de elementos, aunque con la advertencia de que nunca dominaré las formas al nivel que la mayoría de los usuarios pueden. Ichigo parpadeó. ¿En serio? ¿Crees que soy capaz de ser un respirador de sol? Tener el estilo de respiración más poderoso haría que Ichigo fuera mucho más capaz. Kenji le hizo señas para que se fuera, desinflando las esperanzas de Ichigo. Oh, no, extremadamente improbable. Es decir, una probabilidad de 1 en 300. Tal vez menos. Solo unos pocos pueden aprender la respiración solar, y aún menos pueden dominarla. Pero no te preocupes por eso. Voy a empezar con la primera forma de respiración acuática. La respiración acuática es simultáneamente el más fácil de los 5 elementos de aprender, pero el más difícil de dominar. El elemento opuesto es la piedra. Es el más difícil de aprender, pero una vez que lo haces, es fácil de dominar. Ahora, para respirar en el agua, la clave es la fluidez. No solo tienes que moverte rápido, sino que debes ser ágil y suave con tus movimientos. Si bien todos los estilos de respiración usan todos los músculos de un cuerpo, cada estilo prioriza ciertos músculos sobre otros. El agua prioriza los músculos alrededor del torso y las caderas para movimientos limpios. Ahora, voy a reducir la velocidad, así que trata de vigilar mis movimientos lo mejor que puedas. Kenji agarró una katana simple, que no era Nichiren, que estaba apoyada en un árbol cercano. Ichigo inmediatamente llamó la atención mientras Kenji inhalaba. Primera forma de respiración de agua. Corte de la superficie del agua. De repente, Kenji se movía rápido y, de un solo golpe, derribó un árbol de decente grosor. Ichigo miró el árbol caído con sorpresa antes de mirar a Kenji, que estaba en el suelo respirando pesadamente. ¿Estás bien?, preguntó, preocupado. Kenji le hizo señas para que se despidiera mientras resoplaba más. Sí. Estoy bien. Simplemente olvidé lo agotador que era esto. Kenji sonrió. Si no fuera capaz de una variante de la respiración solar, estaría cortando un pulmón en este momento. Eso es lo que suele suceder a los cazadores de demonios, que usan una técnica de respiración que sus cuerpos no pueden tolerar. Se levantó del suelo. Está bien, ahora inténtalo. Dijo Kenji, entregándole la katana a Ichigo. Asegúrate de visualizar el agua fluyendo. Te ayudará. Ichigo asintió. Aliento de agua primera forma. Superficie de agua es la. Ichigo detuvo su forma, cayendo al suelo y cortando. Kenji caminó hasta donde estaba la katana por primera vez. Agarró una botella de agua y se la arrojó a Ichigo. Era algo que traía en caso de que Ichigo llevara su concentración total demasiado lejos. Bebe despacio. No querrás atragantarte. Después de que hayas tenido 5 minutos para recuperarte, intentaremos un estilo de respiración diferente. Ichigo bebió un lento chorro de agua antes de tomarse un momento para respirar profundamente. Tengo una pregunta. Kenji levantó una ceja. Adelante. ¿Las personas están limitadas a un solo estilo de respiración?, preguntó Ichigo. Tarareó Kenji. Bueno, las personas que aprenden subelementos pueden usar casi con certeza uno de los 5 elementos en los que se basó dicho subelemento. Pero supongo que te estás preguntando si alguien que aprende a respirar con truenos podría teóricamente aprender a respirar con piedras, ¿verdad?, propuso mientras Ichigo asintió. Bueno, es decir, no es imposible, y ha habido algunas personas que han aprendido 2 de los 5 elementos, pero es algo escaso y difícil de hacer. ¿Cómo es eso?, preguntó Ichigo. Kenji hizo un gesto con la mano. Bueno, cuando se trata de estilos de respiración, la compatibilidad es clave. Casi todo el mundo, a excepción de los respiradores de sol y los devoradores de demonios, poseen afinidades naturales por uno de los 5 elementos básicos. Lo que hace que sea extremadamente difícil aprender un estilo de respiración con el que tu cuerpo no es compatible. No solo eso, sino que aprender un estilo de respiración para el que no eres adecuado significa que nunca estarás a la altura de un maestro de ese estilo de respiración, ya que siempre lo tendrán más fácil con ese elemento. Ichigo recogió las palabras devoradores de demonios, pero se centró en las artes de respiración por el momento.
Entonces, al probarme con los 5 elementos, estás buscando mi afinidad y, por lo tanto, me enseñarás ese elemento. Señaló Ichigo. Kenji miró a Ichigo con un tono inexpresivo. Bueno, claro. Pensé que lo estaba dejando claro. Oye. Tengo 11 años. Las cosas no son tan obvias todo el tiempo. Ichigo se quejó. Si tienes tiempo para quejarte, tienes tiempo para practicar, dijo Kenji, agarrando la katana de las manos de Ichigo. Tomó una forma de embestida. Sigue esto. Aliento de trueno, primera forma. Trueno aplaude y relampaguea. Y en un abrir y cerrar de ojos, Kenji cortó otro árbol. Ichigo lo miró en estado de shock. Pensé que irías despacio. Kenji puso los ojos en blanco mientras respiraba profundamente. Lo fui. Podría haber ido 10 veces más rápido, y un maestro de la respiración del trueno podría haber ido más cerca de los 30. Ahora lo intentas. Aquí hay una pista. Concéntrate en los músculos de tus piernas. El ojo de Ichigo se movió locamente. Yo. ¿A dónde me llevas? Urahara se quejó mientras cabalgaba a cuestas con los ojos vendados. El anónimo Kakushi puso los ojos en blanco. Entiendo que tiene alguna habilidad sobrenatural para sentir cosas, señor Urahara, pero la regulación dicta que lo lleve a nuestra ubicación. Puedo entender la necesidad de mantener el secreto, pero pregunté a dónde vamos, no por qué tengo los ojos vendados. Señaló Urahara. El Kakushi reprimió un gruñido. En caso de que lo hayas olvidado, eres tú quien solicitó una audiencia con el maestro. Ahí es donde te estoy llevando. Urahara sonrió. Ya veo, ¿y cuando llegaremos allí? El Kakushi sintió que su ojo temblaba al pensar en el Kakushi anterior. Debería haberla escuchado cuando dijo que el hombre vestido de manera llamativa era un charlatán. Sin que él lo supiera, un pequeño gato negro, invisible para los Kakushi, corría por el cielo, siguiendo el ritmo. Urahara nunca entró en una situación sin tener el control o sin respaldo. Comprendo que esté aburrido, señor. El Kakushi comenzó. Solo nos quedan 15 minutos. Y no te preocupes, Lord Rengoku también estará presente cuando hables con el maestro. Urahara no se movió sino para evitar alertar a los Kakushi. Tener a alguien como Sentaro cerca revelaría la presencia de Yoruichi prematuramente, pero eso siempre era una apuesta. En los últimos 6 meses, el tendero y su gato habían llegado a conocer al Flame Asira y habían formado una especie de amistad a nivel de compañero de trabajo. Tampoco estaba de más que Sentaro fuera un genio táctico y fuera uno de los pocos que podía darle a Urahara un entrenamiento en shogi, incluso si nunca ganó una partida contra el autor intelectual. Urahara incluso regaló algunas herramientas que le permitieron a Sentaro purificar huecos en lugar de matarlos con su espada Nichirin. No quería dañar el equilibrio. ¿En serio? Preguntó Urahara emocionado. Me pregunto si está listo para otro juego de shogi. O, tal vez tu jefe sería libre de jugar una ronda. El Kakushi suspiró, mordiéndose la lengua por replicar que el maestro estaba demasiado enfermo durante el día para jugar. No podía entender por qué el maestro aprobaría un encuentro con un tipo tan desaliñado. A lo lejos, los Kakushi podían ver las reveladoras vistas de Glisina, finalmente, un final del tendero peludo. Estamos a solo un par de minutos. Así que, por favor, contenga su emoción. Sí, capitán. En un impulso por terminar con esto, el Kakushi de repente aumentó su ritmo para la última parte de la carrera, deteniéndose por completo frente a una de las mansiones Ubayashiki, esta construida después de que la anterior fuera destruida por Kaguya Ubayashiki, junto con su esposa y 2 hijos mayores. Este tenía comodidades más modernas, como agua corriente, electricidad y aire acondicionado central, todo mientras mantenía el estilo tradicional de hace tanto tiempo. Estamos aquí. Quítate de mi espalda. Kisuke saltó de inmediato, y antes de que pudiera quitarse la venda de los ojos, el Kakushi lo reservó. Una vez que se quitó la tela, Urahara hizo un puchero. ¿De verdad soy tan antipático? Pensó para sí mismo. Se volvió hacia la puerta y respiró hondo. Yo. La puerta comenzó a abrirse cuando una mujer con cabello rubio lustroso se encontró con él. Ella hizo una reverencia. Saludos, invitado de honor. Oyakata te está esperando. Se dio la vuelta. Por favor, sígueme. Urahara soltó un silbido al ver la magnitud de la mansión. Este lugar es enorme. Por supuesto, dijo la rubia en tono neutro. Este lugar no solo alberga al Oyakata y su familia, también alberga una biblioteca central y 9 familias de herreros de espadas. Tras la infiltración en la aldea de los herreros de espadas hace décadas, los herreros de espadas tomaron la decisión de separarse.
Las familias se agruparon en grupos de 3 y se mudaron a varias fincas Ashira, ya fuera que hubiera una Ashira o no, con las únicas excepciones de la finca Flame, que también era la mansión Rengoku, y la mansión Ubayashiki. Esto se hizo para que, si una propiedad se viera comprometida, la mayoría de los herreros de espadas no tuvieran que temer por sus vidas. También se mejoró la seguridad alrededor del monte Yoko, siempre teniendo una Ashira y 5 Kinoi presentes en todo momento, lo que facilitó mucho la tarea de proteger la fuente de mineral escarlata. Ya veo, sonrió Urahara. Sí. La rubia confirmó. Sentaro se acercó a ellos. Urahara, me alegro de verte. Se volvió hacia la rubia. Ana-san, el maestro ha pedido algunos refrescos con su medicina de la tarde. Llevaré a nuestro huésped a conocerlo. Ana asintió mientras caminaba en una dirección diferente. Susurró Sentaro al oído de Urahara. Es mejor que la llames ahora. Ahora no, se despidió Urahara. Además, ya se ha escapado a descansar a la aldea más cercana. Fue todo un viaje. Al fin y al cabo, empezamos a las 6 de la mañana y es la 1 de la tarde. El rostro de Sentaro se torció, pero no dijo nada. Llevó a Urahara por el pasillo hasta una puerta específica antes de llamar. Flame Ashira, Sentaro Rengoku, solicitando entrada. Concedido. Una voz suave, gentil, pero tensa, llamó desde el interior de la habitación. El Ashira abrió la puerta, lo que permitió que Urahara mirara adentro. Sus ojos se abrieron de par en par mientras era testigo de la enfermedad que se estaba extendiendo por el joven rostro de Oyakata. Demasiado joven. Un ojo estaba apagado y gris, ciego, mientras que el otro parecía transmitir cansancio. Estaba sentado en un escritorio, anotando algo. Mientras tanto, un cuervo saltaba cerca. Por favor, permítame terminar esta nota, y luego conversaré con usted, señor Urahara. Eres libre de irte, Sentaro. Pero, Oyakata-sama, nunca me perdonaría a mí mismo si te lastimaras por mi negligencia. Los Ashira protestaron. Oyakata le hizo señas para que se despidiera. Si el señor Urahara hubiera querido causar daño, ya lo habría hecho. Ciertamente, no podías detenerlo. Empezó a decir Sentaro antes de inclinar la cabeza avergonzado. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte. Está bien. Sentaro hizo entrar a Urahara en el estudio antes de cerrar la puerta. Oyakata se tomó unos momentos para dejar que Sentaro se alejara antes de volver a hablar. Pido disculpas por la seguridad, pero no podemos ser demasiado cautelosos. Urahara asintió sutilmente. Lo entiendo totalmente. Dime, ¿qué estás escribiendo? Estoy escribiendo una misión para un tal Kenji Shiba. Los ojos de Urahara se abrieron en estado de shock. Espera, pensé que nadie sabía de la existencia de Kenji. Oyakata negó con la cabeza. Una pequeña corrección. Solo mi hijo y yo somos conscientes de su existencia. Nadie más en relación con el cuerpo de cazadores de demonios, ni siquiera mi esposa o mis hijas, sabe de un asesino de demonios casi inmortal. Es lo mejor. Urahara asintió, sentándose en una de las almohadas cercanas. El único ojo bueno de Oyakata lo siguió. El tendero apoyó su bastón en su regazo. Entonces, ¿por qué le escribes una misión? Tenemos un acuerdo con Kenji que, a cambio de ir a una misión cada pocos años, los herreros de espadas cuidan de sus hojas Nichirin cuando se dañan. Y una misión en el extranjero es lo que tengo para él, ya que hemos recibido informes de monstruos devoradores de hombres en 2 naciones insulares. Su trabajo será de reconocimiento y exterminio, ya que es el único del cuerpo que podría enfrentarse a cualquier demonio sin ayuda de nadie, incluido Musan. Bueno, excepto por el respirador de sol original. Dijo Oyakata, escribiendo unos trazos más. Urahara hizo una mueca. Eso no es bueno. Entonces, ¿los demonios se están extendiendo más allá de las costas de Japón? Espero que no, dijo la suave voz de Oyakata, pero nunca está de más ser demasiado cauteloso e investigar, aunque pueda tratarse de un animal salvaje. Dejó su utensilio de escritura y empacó el mensaje. El líder del cuerpo de cazadores de demonios recogió al cuervo, ató el mensaje a su pierna y abrió una ventana. Lleva esto a la ciudad de Karakura y busca a Kenji Shiba. Hachas Nichirin dobles. El cuervo asintió con la cabeza y se fue volando en el momento en que Oyakata lo soltó de su agarre. Cuervo listo, comentó Urahara. Oyakata asintió mientras cerraba la ventana. Los cuervos Kasugai provienen de una raza especial que ha sido criada para el uso de Demon Slayer Corps. Son tan inteligentes que a menudo tienen peculiaridades de personalidad propias. Genial, dijo Urahara en un tono juguetón antes de que su estado de ánimo físico cambiara. Entonces, ¿qué conocimiento podemos intercambiar entre nosotros?
Oyakata suspiró, su rostro no traicionaba su pensamiento interno. Creo que una presentación adecuada debería ponernos en marcha. Soy el 104º Oyakata, Airo Ubayashiki de la familia Ubayashiki. Soy el líder oficial del cuerpo de cazadores de demonios. Se sentó frente a Urahara. Urahara asintió. Supongo que tienes razón en eso, cortesía común y todo. El capitán desterrado se removió en su asiento. Soy Kisuke Urahara, ex capitán desterrado del Escuadrón 12 de los 13 escuadrones de guardias de la Corte de la Sociedad de Almas, o como lo llaman los vivos, el cielo. También fui jefe de investigación y desarrollo. Airo sonrió levemente. ¿Es el cielo un lugar agradable como afirman muchas religiones? El rostro de Urahara se torció. Quiero decir que sí, pero tu experiencia después de la muerte varía dependiendo de dónde termines. El Rukongai de la Sociedad de Almas, donde residen la mayoría de las almas, está dividido en 4 puntos cardinales, con hasta 80 distritos en cada dirección. Y cuanto mayor sea el número, peor estará, ya que la calidad de vida disminuye considerablemente después del 15º distrito en cada dirección. Se tarda semanas en viajar desde el distrito 80 hasta el 1. Un lugar como el distrito de Saraki, el distrito 80 en el norte de Rukongai, no es más que una guarida de asesinos sedientos de sangre. No hay una ventaja real, pero si puedes sobrevivir a una gran cantidad de distritos, entonces puedes sobrevivir en cualquier lugar. Pero eso no es un gran premio de conciliación. El rostro de Airo frunció ligeramente el ceño. Ya veo. Rezo para que mis hijos caídos, así como mis antepasados y sus hijos caídos, no terminen en condiciones tan terribles. ¿Pero los Shinigami no hacen nada para ayudar?, preguntó. Urahara negó con la cabeza. No. Los Shinigami patrullan, pero lo hacen para exterminar a los Oyous, que podrían haberse colado en la Sociedad de Almas desde Hueco Mundo, el reino de los Oyous. Más allá de eso, la mayoría de los segadores de almas no se molestan en ayudar por su propia voluntad en estos distritos pobres. También es malo que Central 46, el organismo rector, haga a la vista gorda. Están compuestos por 40 sabios y 6 jueces, todos de noble categoría. Urahara frunció el ceño ante el recordatorio del gobierno corrupto. Ya veo, comenzó Airo con voz cansada, así que todo el gobierno está en contra de ayudar a aquellos que necesitan ayuda, y es un sistema que se corrompe perpetuamente a sí mismo. Lo tienes, sonrió Urahara. Pero basta de hablar de la sociedad de almas. Para lo que he venido aquí está más relacionado con el mundo de los vivos, especialmente con los demonios. Ah, y si tuviera la amabilidad de proporcionar una muestra de sangre. ¿Puedo preguntar por qué?, preguntó Airo, tocando inconscientemente la piel morada de su rostro. Por lo que puedo sentir, comenzó Urahara, tu enfermedad, o maldición, es más espiritual que física. Aunque dudo que pueda detenerte o curarte de dicha maldición, deberías ser capaz de ralentizarlo y comprarte unos años más de vida. Pero para hacer eso, necesito algo que analizar, y dudo que quieras que esté flotando sobre tu hombro durante 3 o 4 semanas. Airo soltó una pequeña y ligera risa. No, no creo que lo haría, comentó el veinteañero. Te permito que tomes un poco de mi sangre. Y por favor, si pueden, prioricen primero la salud de mi hijo. Solo tiene 5 años, y me gustaría evitarle el dolor que tengo constantemente. Urahara asintió. Un padre protegería a su hijo. Tienes mi palabra. Urahara entonces sonrió. Ahora, vayamos al asunto de cómo puedo ayudar al cuerpo de cazadores de demonios y cómo podrían ayudarme. Kenji frunció el ceño. Habían pasado por 4 de los 5 elementos, e Ichigo no mostró una afinidad particular por uno sobre el otro. Y ahora Kenji estaba maldiciendo su pereza por no traer un arma tradicionalmente utilizada por los respiradores de piedra. No es que tuviera uno a mano. Un respirador de piedra normalmente usaba un arma asimétrica. En un extremo había una especie de hoja, y en el otro había un peso romo para equilibrarla. El cultivador original de respiración de piedra usaba un Kusarigama encadenado, por ejemplo. Los ejes dobles de Kenji, inspirados en la elección de arma única del respirador de piedra, estaban unidos a un dispositivo en su espalda que rebobinaría las cadenas y enviaba la espada volando. Un pequeño e ingenioso dispositivo que ni siquiera requería una fuente de alimentación para activar el mecanismo de recuperación. Pero no eran ideales para respirar piedras. Ichigo jadeaba en el suelo, tratando de recuperarse de su intento de Flame Breathing. Después de muchos intentos, ningún estilo de respiración parecía hacer clic. Fue decepcionante para él. ¿Significa esto que Stone Breathing es el más adecuado para mí? No necesariamente.
Podrías ser como yo, teniendo un cuerpo adecuado para respirar al sol. Pero eso no es una certeza. Sencillamente tendrás que esperar, lo interrumpieron. Kau. El sonido de un cuervo en lo alto hizo que Ichigo y Kenji miraran hacia arriba. Kenji entrecerró los ojos. No me digas, levantó el brazo y el cuervo aprovechó la oportunidad para posarse en dicho brazo. Atado a la pata de cuervo había un pedazo de papel. Kenji desató la cuerda y desplegó el papel. Sus cejas se fruncieron después de leer la misión. Cambio de planes. Acabo de recibir una misión que solo yo puedo hacer, así que estarás solo durante 2 o 3 semanas. Ichigo parpadeó. Pensé que ya no eras parte del cuerpo de cazadores de demonios. Oficialmente, no. No estoy en ningún registro ni en ninguna otra cosa que usen para llevar un registro de las personas. Dijo Kenji. Dicho esto, debido a que necesito que mis armas sean revisadas por profesionales cada pocos años, tengo un acuerdo que me hace asumir una misión o 2 de vez en cuando. Específicamente, para las misiones, no pueden prescindir de ninguno de sus Slayers de nivel Ashira. En este caso, quieren que vaya a 2 naciones insulares e investigue los rumores de monstruos devoradores de hombres y los extermine si son ciertos. Ichigo se desinfló. Vaya. Entonces, ¿qué debo hacer mientras no estás? ¿Qué más? Practique lo básico, use la respiración de concentración total constante, tal vez incluso participe en algunas peleas para practicar la respiración de recuperación. Te saltan con suficiente frecuencia para eso. Dijo Kenji mientras comenzaba a alejarse. Cuando regrese, te haremos una prueba para ver si respiras piedras. Si tampoco muestras una afinidad clara por eso, entonces te entrenaré en la respiración al sol, incluso si probablemente nunca lo dominarás. Espera. Ichigo gritó. ¿No necesitas tus suministros? Kenji negó con la cabeza. El líder del cuerpo de cazadores de demonios ya me habrá preparado un paquete de viajero en el aeropuerto. Dile a Isin que no volveré por un tiempo. Kenji luego corrió antes de saltar a un árbol. Kenji desapareció de la vista de Ichigo. Ichigo trató de procesar el hecho de que Kenji acababa de desaparecer en una misión. Maldita sea. Ichigo gritó para sí mismo. Sacudió la cabeza con frustración antes de volver a practicar con un boken en sus columpios básicos. Pasaron 5, 10, 15 minutos mientras Ichigo simplemente repasaba los movimientos una y otra vez. Tu estado de forma es bueno. Gritó una voz desde atrás. Tu profesor es bastante competente. Aunque, eso no debería ser una sorpresa. Él es la segunda razón más importante por la que nosotros, los Supermons, tuvimos que reemplazar a nuestros miembros. Ichigo se congeló y lentamente se dio la vuelta, el sudor goteaba de su frente. De pie en lo alto de la rama de un árbol había un hombre vestido con el yukata de un samurái púrpura con el pelo rojo recogido en una melena salvaje. Pero lo que llamaba la atención eran 4 características distintas. La primera y más mundana fueron las marcas de llamas en la cara del hombre. Los otros eran mucho menos mundanos que los 6 ojos que tenía, y las palabras superiores estaban impresas en el conjunto central. Y finalmente, había una cadena en su pecho con un solo eslabón. Ichigo se tambaleó. Espera. Parece un demonio, pero no se quema con la luz del sol. Y esa cadena se le incrustó en el pecho. ¿Significa eso que es el espíritu de un demonio? ¿Un Kizuki? Pensó Ichigo. No era ciego. Podía ver a todos los espíritus alrededor que tenían cadenas en el pecho, incluso si eran pocos y distantes entre sí. Más tarde, al interactuar con ellos, aprendió que los espíritus eran almas que aún no habían aceptado su propia muerte o tenían algo que les estaba causando arrepentimiento en el mundo de los vivos. Curiosamente, este, Ubermon I, fue el único espíritu demoníaco que Ichigo tuvo la oportunidad de ver. Incluso el demonio que Kenji mató la noche en que salvó a la familia Kurosaki no dejó un espíritu. ¿Eres tú, el espíritu de un demonio? Preguntó Ichigo. No pensé que eso fuera posible. Bastante astuto de tu parte. El demonio habló. Me sorprende que puedas verme con tanta claridad. Por otra parte, tienes un pozo de energía espiritual que viene de adentro. Hizo una pausa. Supongo que, en cierto modo, soy único. Si bien los restos persistentes de la humanidad en casi todos los demás demonios los llevan a entrar voluntariamente en el infierno, todavía no me he dado esa oportunidad. No hasta que logré uno de los 2 objetivos. Aunque, debería presentarme adecuadamente. Como humano, me hacía llamar Michikatsu Tsujikuni, pero como demonio, era uno de Upermon, el segundo demonio más poderoso vivo, Koukoshibo.
Y por lo que puedo decir, incluso con mis sentidos oscurecidos, tienes una afinidad por mi arte, hombre Atin. Dijo Michikatsu en un tono definitivo. ¿Estarías dispuesto a aprender mi estilo de respiración antes de que mi última cadena se corroa por completo? ¿Tú, quieres enseñarme tu estilo de respiración? Preguntó Ichigo con incredulidad. De todas las cosas que esperaba, una vez que Kenji se fue a su misión, no esperaba eso. ¿Por qué? El ex superior Mon 1 inclinó la cabeza como si tratara de transmitir su dificultad para explicar. Se necesita un poco de exposición para transmitir adecuadamente mis pensamientos. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál es el trabajo de un hermano mayor? Ichigo parpadeó, pero supo la respuesta casi de inmediato. Mi madre siempre decía que era para proteger a sus hermanos menores. Una pequeña pero triste sonrisa apareció en el rostro del espíritu. No podría haberlo dicho mejor. Pero, por desgracia, permití que mis celos anularan mi deber. No podía superar el hecho de que mi hermano menor, el que creó el primer estilo de respiración, era mucho mejor que yo. Y al final de su vida, terminé siendo la última persona que le hizo daño. Ichigo sintió algo parecido a la lástima en su pecho, pero en general estaba confundido. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Preguntó. El espíritu suspiró a pesar de no necesitarlo. No había terminado. Durante siglos, cumplí mi propósito como el principal ejecutor de Musan hasta ese fatídico día. No sé exactamente por qué estaba tan cautivado por mi propio reflejo, pero todo lo que podía ver era un monstruo retorcido, uno que se había desviado del camino correcto y había pagado el precio por ello. Me desmoroné. Y esperándome después de morir estaba mi hermano, a quien se suponía que debía proteger y, en cambio, al que más daño lastimaba. Pero no estaba listo, todavía no. Con un poco de convencimiento, conseguí que mi hermano finalmente pasara al más allá mientras yo me quedaba aquí para tratar de ver el final de Musan y la especie demoníaca. Agarró el único eslabón de su cadena. Que era uno de mis dos deseos. Deseaba ver el final de Musan, pero este último enlace solo durará unos meses más como máximo. Ser un demonio me otorgó más tiempo del que reciben la mayoría de las almas de los muertos, pero no un tiempo infinito, por lo que deseo transmitir mi antiguo título de Asira lunar y mi estilo de respiración a quien pueda utilizarlo. Ese es mi segundo deseo, ya que no he podido cumplir el primero. Ichigo no pudo evitarlo. ¿Qué te hace pensar que no verás el final de esta pesadilla? Preguntó. Michikatsu miró hacia abajo. En cierto modo, lo he hecho. Pero tienes que entender algo. Dijo en tono serio. ¿Qué? Preguntó Ichigo. Michikatsu lo miró fijamente con los 6 ojos. El Musan con el que luchan ahora los cazadores de demonios no es el mismo al que yo serví. El Musan original está muerto y desaparecido, quemado por el sol. Este no es más que una copia, pero más peligrosa. Ayudado por el hecho de que posee el cuerpo de ese respirador del sol de la línea de sangre Kamado. En resumen, este Musan es inmune al sol, incluso si los demonios que crea no lo son. Fin del capítulo.